Episodio 14. El formatico que les habíamos prometido. Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión, que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En el capítulo anterior, nuestros amigos ayudaron al equipo de Los Bananos en el proceso de preparación de las elecciones en el municipio, apoyándolos en la inscripción de candidatos y en la revisión de la documentación y de los requisitos de postulación. Igualmente, resolvieron algunas dudas sobre la etapa de modificación de candidatos por renuncia a su voluntad de participar en el proceso. En este capítulo, guiarán al secretario de Gobierno y la referente de discapacidad en la elaboración del acta de candidatos inscritos y elegibles, en la presentación de reclamaciones y o solicitudes de aclaración y en la elaboración del acta definitiva de candidatos aptos para ser elegidos. 3 de las siguientes actividades en este proceso. Municipio de Los Bananos, Interior, Despacho. Mauricio Peregrina, Equidad y Don Bonifacio se encuentran reunidos. La cámara hace un acercamiento al almanaque que se encuentra en la pared. Vemos que hoy es 7 de septiembre de 2022 y el día tiene una anotación en rojo, acompañada de signos de admiración. Día de elaboración del acta de candidatos inscritos y elegibles, por parte de la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Discapacidad. Vemos ahora que el reloj del despacho muestra las 8 a.m. Qué bueno que ayer pudimos atender al candidato postulado para representar la discapacidad física, que no podía seguir en el proceso de elección. Sí, menos mal. Entonces, hoy podemos avanzar con la siguiente actividad y hacer el acta de candidatos inscritos y elegibles. Creo que eso lo podemos terminar en un par de horitas y cuando esté listo, ya podemos hablar de las siguientes actividades que se nos vienen. Mientras Equidad se ubica en su escritorio, Yo voy prendiendo el computador. Como primera medida, tengamos en cuenta que esta acta debe contener nombres y apellidos, documentos de identidad, categorías de discapacidad bajo las que se hace la postulación y la organización de personas con discapacidad a la que pertenezca el candidato. Equidad. Por favor, organiza en paquetes los documentos por candidatos en el siguiente orden. Primero, el formato de recepción de documentos. Luego, la copia de la cédula de ciudadanía. Después, el certificado de discapacidad o copia de la historia clínica o certificado médico que describa su discapacidad. Debajo, la carta de aval de la organización que representa. O carta de intención de postulación como persona natural. Por último, el documento que acredite su residencia en el municipio y la propuesta de representación ante el Comité de Discapacidad, teniendo en cuenta la Resolución 3317 de 2012. Enseguida. Bonifacio, con preocupación, Peregrina, todo eso lo habíamos venido consignando en nuestras listas. Sería pasar la información con cuidado. Sin embargo, no se han presentado candidatos para representar a la discapacidad sordo-ceguera. Para solucionar ese inconveniente se nos ocurrió poner a uno de los 2 candidatos que se postularon por la discapacidad visual en el lugar de sordoceguera. Uy, no. En las páginas 13 y 14 del documento ABC de los Comités Territoriales de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social 2012, dice: cuando el municipio o la localidad no cuente con el total de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, se debe considerar la operatividad del comité con menor cantidad de representantes de la sociedad civil, siempre y cuando los que estén elegidos representen a esta población faltante. En todo caso, promoverán el fortalecimiento de los procesos organizativos de las personas con discapacidad de tal forma que en el periodo siguiente se cuente con su mayor participación según lo dispuesto por la Ley 1145 de 2007. Ahora sí nos queda clarito. Entonces, la ausencia de candidatos para alguna de las categorías de discapacidad no es razón para detener el proceso de elección de los representantes de la sociedad civil del Comité Municipal o Local de Discapacidad. Muy bien, Bonifacio. Ahora sí, acá tienen el formatico que les habíamos prometido y con el que se facilita mucho construir esta acta. la cámara enfoca la mano que sostiene una memoria USB con el logo de Sport Power 2 y que Peregrina mantiene en alto con orgullo. No olvidemos que este documento debe ser difundido en los canales de comunicación oficiales de la alcaldía, por ejemplo, sitio web y redes sociales. También se puede emplear
otros medios de comunicación para su difusión. Por ejemplo, anuncio por la emisora local o perifoneo. Vemos a Equidad y a Bonifacio rascándose la cabeza con preocupación. Pero no se preocupen, que nosotros los vamos a acompañar en todas estas actividades. Ahora las caras de Equidad y Bonifacio demuestran alivio. No se diga más, Peregrina. ¿Me regalas entonces el formato para empezar a trabajar sobre él? Vemos que los personajes se mueven en cámara rápida. Peregrina le da una memoria USB a Equidad. Se lee la información consignada y todos se reúnen alrededor del computador, mientras Equidad escribe en el teclado: acta de candidatos inscritos y elegibles como representantes de la sociedad civil del Comité Municipal de Discapacidad de Los Bananos, el Platanal, y procede a redactar el documento. El reloj muestra que han pasado 2 horas desde que comenzó este proceso. Ahora son las 10:15 am. Mientras Equidad le da clic en el botón de imprimir, vemos cómo sale el documento por una impresora, que suena y cascabelea furiosamente. Listo, tenemos acta. Y ni siquiera es la hora de las 11. ¡Qué eficiencia la nuestra! Es que realmente con este tipo de ayudas, como los formatos, el trabajo se facilita demasiado. Aprovechemos entonces un poco el tiempo que nos ganamos para hablar de la sexta actividad, reclamaciones o solicitudes de aclaración. Sí, esa me preocupa un poco porque, como siempre digo, yo conozco a mi gente linda de Los Bananos y a veces nos pasa que nos salen reclamaciones de un momento a otro y bueno, a nadie le gusta perder. En realidad se trata simplemente de mantener la transparencia del proceso y por esa razón, si alguno de los candidatos inscritos que no fueron considerados como candidatos elegibles desea presentar reclamaciones o solicitar aclaración, está en todo su derecho de hacerlo. Recordemos que ese proceso se debe hacer de manera escrita y ante la Secretaría Técnica del Comité Municipal o Local de Discapacidad. En caso de existir alguna duda sobre el proceso o los candidatos, las reclamaciones y o solicitudes de aclaración también pueden ser presentadas por la comunidad en general. Equidad señala con el dedo en su calendario del 2022. Yo tengo en mis apuntes que este proceso se debe dar en por lo menos 2 días hábiles, o sea, entre mañana 8 de septiembre y pasado mañana 9 de septiembre de 2022. Sí, Equidad, tienes toda la razón. No olvidemos también que la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Discapacidad debe dar respuesta inmediata y de manera escrita al candidato que presenta la reclamación o que solicita la aclaración. Y que esta respuesta también debe ser difundida en los canales de comunicación oficiales de la alcaldía, por ejemplo, sitio web y redes sociales. Bueno, digamos que se analiza el caso y encontramos que se cometió un error y que se le da la razón a la reclamación. Ahí que... Esa sería la actividad 7, en donde la Secretaría Técnica del Comité Municipal o Local de Discapacidad realiza el ajuste al acta de candidatos elegibles. Ese documento ajustado se denomina Acta Definitiva de Candidatos Elegibles como representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad y debe ser difundido en los diferentes medios de comunicación. Equidad señalando con su dedo en el calendario que ya antes hemos visto marcado con este tipo de información. Esa actividad nos quedó para desarrollarla entre el 12 y el 13 de septiembre de 2022. Peregrina con voz emocionada. E inmediatamente empezaría la elección de los representantes. Hasta acá nos queda todo claro. Equidad y Bonifacio mirándose el uno al otro y responden al unísono. Sí, señor, así clarito. No te pierdas el siguiente episodio de esta aventura, en donde nuestros amigos continuarán resolviendo dudas con respecto al proceso de elecciones de los representantes de cada una de las categorías de discapacidad y del representante de personas jurídicas, cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad. Porque así clarito, sí nos entendemos.